La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, robando a Dios. Vamos a mirar cómo es que se le roba a Dios. Y aunque no lo crean, hermanos, muchos no saben que están robando a Dios. Entonces vamos a mirar a Malaquías, que es en el Antiguo Testamento, que es sombra y figura para la iglesia. Eso es Malaquías 3. Uno de los versículos más predicados en las iglesias en relación a los diezmos, pero vamos a mirar el contexto, vamos a mirar la profecía y vamos a mirar lo que dice Pablo en relación a esto, ¿ok? Porque ustedes pudieron estar robando a Dios y no lo saben, sin saberlo. Y el que le roba a Dios es un maldito, ¿ok? Entonces, fíjense bien. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está la ley. Diezmos y ofrenda. Malditos son con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahí tienen la ley. ¿Ok? Pablo, en Gálatas 5:14 dice, toda la ley en esta sola frase se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, toda la ley está resumida en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a mirar también que aquí Pablo, vamos a mirar el contexto que también dice, maldito. Maldito el que predique un evangelio diferente. Entonces vamos a ver el contexto de Malaquías 3 para que vean, hermanos, en realidad qué es lo que tiene que hacer la iglesia para no robarle a Dios y para que se abran las ventanas del cielo. La razón de por qué Dios no puede obrar en las personas milagros es precisamente porque le están robando a Dios. Esa es una de las causas más grandes que hay. ¿Por qué? Porque la iglesia le roba a Cristo. Entonces vamos al contexto, ¿ok? Y el contexto viene desde, obviamente es toda la carta, pero he aquí la profecía. Comenzando en Malaquías 3, en el versículo 1, fíjense, está la profecía. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es el mensajero? Juan el Bautista. Eso ya lo sabemos nosotros. En la iglesia, ¿quién es el que prepara la vida del Señor? Nosotros. Nosotros simbólicamente somos Juan el Bautista. Nosotros predicamos a Cristo, el Evangelio, o sea, nosotros preparamos la venida del Señor predicando el Evangelio y Cristo viene a los corazones de las personas cuando menos lo esperan. ¿Ok? Entonces, fíjense. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Fíjense bien. Y el ángel del pacto, también se puede traducir, y el espíritu del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí está hablando la venida del mensajero, Juan el Bautista, está hablando de la venida del Mesías y está hablando también de la venida del Espíritu Santo, el ángel del pacto o el espíritu del pacto. ¿Ok? Jeremías 31 también está ahí. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, fíjense bien, a quienes ustedes desean. Jesús es el deseado, es el Mesías del pueblo de Israel. Jesús ya vino en la carne. Jesús viene a través del Espíritu, del pacto.
el ángel del pacto, el espíritu del pacto. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando Cristo vino, ¿qué hacía la gente? Se postraban delante de Jesús. ¿Para qué? Usualmente para dar gracias o para pedir bendición o algún milagro. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Obviamente simbólicamente de nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando Él hacía un milagro? Dice, ¿qué es más difícil? Decir, levántate y anda, o levántate y ve en paz, o tus pecados te son perdonados. O sea, cuando nuestros pecados son perdonados, el Señor nos dice, levántate y anda. O sea, en el Espíritu. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Nosotros somos como la plata, somos como el oro. Debemos de ser purificados. Porque limpiará a los hijos de Leví, a los que trabajan en el templo, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Nosotros ofrecemos como justicia, como predicando el evangelio. La ofrenda son las almas de las personas, hermanos. Fíjense bien cómo cabe todo en el contexto, ¿ok? Entendiéndolo así. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Simbólicamente, Jesús viene de la descendencia de Judá, simbólicamente, o sea, el evangelio es en Judá, es en el rey David, ¿ok? Y es en Jerusalén, en el templo. Entonces dice, y será grata a Jehová la ofrenda somos nosotros en el pacto de Judá, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Pongan aquí a las personas que peleaban contra Cristo, a los fariseos y a los que interpretaban la ley. Ellos eran los hechiceros y los adúlteros. Fíjense bien. Pablo toma de aquí y lo pone en Romanos. Ahorita lo vamos a leer. Contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen justicia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y continúa, porque, se fijan, es parte del contexto, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, o sea, no arrepentidos. Una cosa es ser hijos de Israel y otra cosa es ser hijos de Jacob. Ser hijos de Jacob es estar en el pecado. Ser hijos de Israel es ya en el entrar al pacto. Porque yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Se fijan? Para la iglesia, toda la ley es ama a tu prójimo. Ahora, cuando amamos a Dios, ¿cómo amamos a Dios? Amando a nuestro prójimo. Porque el cuerpo de Cristo es nuestros hermanos en Cristo, obviamente. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Era guardar la ley. ¿Y qué era lo que no estaban cumpliendo aquí? Fíjense. Se los dice literalmente y se los dice simbólicamente. La ley es clara, hermanos. La ley es clara. Fíjense bien. Vuélvanse a mí. No estaban guardando la ley. Vuélvanse a mí. Andaban tras los dioses paganos. Y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos?
Fíjense, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En el libro de Levítico ahí dice que tenían que dar diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Fíjense, traed los diezmos al alfolí, donde se guarda el grano, y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre todos bendición hasta que sobreabunde. Para la iglesia, ¿qué es? ¿Qué es ser maldito con maldición? Ahorita lo vamos a leer. Aquí lo dice. Aquí lo está diciendo. Se apartaron del Señor. Entonces, nosotros predicamos el Evangelio para salvación. Ahí es donde está la justicia de Dios en el Evangelio. Romanos 1, 16, 17. En el capítulo 1. Entonces, fíjense. Si aquí dice que malditos son con maldición porque ustedes, la nación toda, me ha robado, entonces ¿qué tienen que hacer? Traigan los diezmos a la alfolí y alimento en mi casa. Entonces fíjense bien. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es lo mismo que está en Ageo. En Ageo dice, trabajan y trabajan y trabajan, y cuando llegan a su casa llevan su grano como en un costal roto. O sea, no les sirve de nada andar trabaje y trabaje y trabaje. ¿Por qué? Porque se apartaron de mí. Reprenderé también por vosotros al devorador. Al devorador. Aquí, ¿cuál es el devorador? Pues los que se comen, o sea, la plaga, que se come la semilla, que se come el fruto de su trabajo. Pero simbólicamente el devorador es Satanás y sus demonios para la iglesia. Y no os destruirá, fíjense bien, el fruto de la tierra. Fíjense cómo esto cuadra. Y vamos a mirar la carta a los Gálatas. Pablo lo explica muy bien. Está bien explicado. Pablo lo explica muy bien si tenemos el Espíritu de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, nunca vamos a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque preferimos el mundo, hermanos. Entonces, fíjense bien. Aquí dice, si ustedes se vuelven a mí, si ustedes traen el alimento al alfolí, o sea, para que haya alimento en mi casa, ¿cuál es el alimento en la iglesia? No se trata, por ejemplo, el católico va a misa y comer una hostia. Eso no es el fruto, hermanos. Ese no es el alimento. El alimento es Cristo mismo. Ahora, en la misa se predica a Cristo. En todo caso, se trata de predicar a Cristo. Ese es el verdadero alimento, el verdadero maná bajado del cielo. Entonces tenemos que predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. No la ley, no la ley. Fíjense bien. Aquí dice que va a reprender al devorador. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ahora nosotros necesitamos el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados. Bienaventurado el que sigue a Jesús. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que tienen su esperanza en Cristo Jesús. Están las bienaventuranzas en Mateo 5, Lucas 6. Entonces fíjense, y serán tierra deseable, o sea, nuestros corazones, eventualmente, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, vamos a ver cómo lo dice, cómo lo explica Pablo. Básicamente estos mismos versículos, hermanos. ¿Ok?
¿Qué tiene que hacer el cristiano? Tenemos que recibir el testimonio de Cristo Jesús, y cuando recibimos el testimonio de Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo somos santificados, y el Espíritu Santo nos ayuda, nos conduce por el camino a Cristo, a nuestro Padre Dios. Entonces en el capítulo 1 Pablo menciona: no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio está la justicia de Dios, pero están también, él menciona a las personas que pelean contra Pablo y contra los que predican el Evangelio, y siempre ha sido así, y menciona: Dios les da una mente reprobada a todas estas personas que no predican el Evangelio, pero más bien predican condenación, se apartan del Evangelio. Entonces fíjense, dice, aquí básicamente está hablando de los judaizantes, de los judíos judaizantes que predicaban la ley. Fíjense bien: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Esto le aplica a las personas de nuestro tiempo. Si tú andas predicando fuera del testimonio de Cristo, estás predicando un evangelio diferente. Entonces fíjense: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro con la ley, aquí en el contexto habla de la ley, te condenas a ti mismo. O sea, nosotros no podemos predicar: no robes, no adulteres, no codicies. ¿Por qué? Porque esa es la ley. El único que puede predicar eso, y de hecho lo hizo, fue Jesús. El último que lo predicó fue Juan el Bautista. Pero él vino a preparar el camino del Señor. Obviamente a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús cumple toda la ley. Entonces, como ya Jesús cumplió toda la ley, él hace un nuevo pacto en la última cena. Él dice: este es mi cuerpo, coman; esta es mi sangre, beban. El que come y bebe la sangre, el que come el cuerpo y la sangre del Cristo Jesús, tiene vida eterna, hermanos. Entonces, ¿qué es comer el cuerpo de Cristo? Amar a nuestro prójimo. ¿Qué es beber la sangre de Cristo? El Evangelio. El Evangelio. Nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo. Eso es, entonces hay que comer el cuerpo y hay que beber la sangre de Cristo. Entonces fíjense bien: no juzguemos. Jesús dice: no juzguen. No juzguen. Dice: porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Fíjense bien: que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, tú que andas predicando la ley, le estás robando a Cristo. O sea, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? En que andas predicando la ley, en que no estás amando a tu prójimo. Cuando no amas a tu prójimo, le estás robando a Cristo. Fíjense, aquí está, fíjense bien. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea, no es o te pones o te pones. Si no te pones al tiro, te voy a dar duro. No, hermanos. Dios no nos convence así. Dios no nos convence así. Aquí está, fíjense bien. Medítenlo, fíjense bien. Tú que andas predicando la ley, menosprecias la riqueza de Dios, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Él es en realidad la que te guía al arrepentimiento. O sea, el verdadero arrepentimiento, hermanos, debe de ser
porque Dios nos ama. O sea, de decir, no, yo ando muy mal, yo ando muy mal. Señor, perdóname. Tú eres bueno, Señor. Tú no me condenas, tú no me juzgas, tú no... Perdóname, Señor. Entonces, cuando nos damos cuenta del amor de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, porque la gente escucha, Cristo murió por los pecadores, y ya decimos, Cristo murió por mí, pero no lo meditamos, no lo vivimos, no lo entendemos. O sea, Dios no te juzga. Dios no te juzga, o sea, Dios no te condena. Ya hay condenación en el mundo. Dios no condena a nadie. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a salvar de la condenación a los que están en la condenación. Entonces, cuando te das cuenta, Dios me ama. Dios me ama. ¿Cómo sé que Dios me ama? Pues nos dio a Jesús para reconciliarnos con Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Gracias, Jesús. Entonces, por amor a Jesús, eso nos guía a dejar las cosas malas de nuestras vidas. Y entonces así es como Jesús nos limpia. Señor, yo soy bien chismoso, Señor, perdóname, Señor, yo no quisiera ser así, perdóname, Señor. Entonces, andar chismeando, andar robando, eso es pecado. Entonces, si uno reconoce sus pecados, Señor, sí, sí soy así, yo soy así, yo soy adúltero. A mí me encanta el dinero, perdóname, Señor. Perdóname, no quiero ser así, Señor. Entonces, cuando menos lo esperas, cuando tú reconoces tus pecados, o sea, por la benignidad de Dios, entonces Jesús viene a tu corazón y te quita el amor al dinero. Te quita el andar mirando a Panchita, tu vecina. Te quita el amor a las cosas de este mundo. Pero no es de que ya te quita todo, ¿no? ¿Por qué? Vamos a decir, déjenme darles mi ejemplo. Pablo lo menciona, el ejemplo de Pablo es perfecto, o sea, es el mejor, ¿verdad? O sea, Cristo mismo lo enseñó, Pablo fue llevado al tercer cielo, Pablo, o sea, ¿qué dice Pablo? No, hombre, si yo antes andaba en la ley, nadie me ganaba en la ley, dice, pero todo para mí es basura. Dice, conozco un hombre que fue llevado al cielo, o sea, todo lo que Dios hizo en él. Dice, pero para que las grandezas de las revelaciones no lo hicieran orgulloso, le fue dado un aguijón en la carne. O sea, Pablo seguía pecando. Y era el orgullo. Y decía Pablo, Señor, perdóname, Señor, mira, quítame el orgullo, Señor. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia, Pablito, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo decía, sí, sí, o sea, el Señor permite esa debilidad, ¿para qué? Para no hacernos soberbios, porque eso fue lo que le pasó a Satanás, hermanos. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Su orgullo lo llevó a alejarse de Dios. Entonces, para que no nos pase lo que le pasó a Satanás, el Señor nos dice, tú eres pecador, sí, sí, yo soy pecador. Entonces ahí cuando te ataca Satanás, ¿qué debes de hacer? Gózate, gózate. Entonces fíjense, tú menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿se fijan? O sea, aquí está hablando de una persona que predica la ley, todavía no se arrepiente, hermanos. Yo ayer estaba mirando un video. Hay un pastor moreno que predica de una forma muy, hasta de alguna forma chistosa. Estaba hablando con una persona calvinista
Y básicamente le dice, tú amas a tu prójimo, dice, yo amo a mis hermanos. Pero dice, pero odio a los homosexuales, porque Dios odia a los homosexuales. Entonces el moreno le dice, ¿cómo? Jesús dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Dice, no, Jesús dice que amemos a nuestros hermanos. Entonces esta persona básicamente lo dice literalmente. Dios dice que hay que matar a los homosexuales. O sea, se va al Antiguo Testamento, o sea, no entiende la palabra de Dios. Y es pastor de una iglesia. Imagínense que un pastor le esté diciendo a la gente que Dios quiere que maten a los homosexuales, porque eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Cuando la palabra matar, una cosa es asesinar y otra cosa es matar en el hebreo. Asesinar, el mandamiento es no asesines. Y asesinar implica no juzgues. Cuanto menos matarlo literalmente. Cuando dice mata a todos los homosexuales, en realidad lo que el Señor les estaba diciendo, predíquenle los 10 mandamientos. Entonces dijera, hermano, no invente. Hermanos, eso está en Hechos 10. El Espíritu de Dios le dice a Pedro, mata y comen. Ahora, Cornelio no era homosexual, no lo dice, pero era gentil. Entonces dice, lo que yo he purificado, y había de toda clase de animales impuros, todos esos animales impuros, ahí está toda la humanidad. ¿Por cuántos murió Cristo? Por todos murió Cristo. Por los pedófilos, por los asesinos, por todos murió Cristo. Ahora, el que escucha el Evangelio y vive el Evangelio, esos son los bienaventurados. No todos reciben el Evangelio. O hay personas que reciben el Evangelio, pero luego se van a la ley. O sea, se ponen a asesinar personas. Decir que hay que matar a los homosexuales, hermanos, eso es una blasfemia grande. O sea, blasfemia en el aspecto de que esta persona es pastor de una iglesia. Entonces, hagan de cuenta, esta persona dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Bien puede decir que Cristo murió por él. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. Aquí dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. De hecho, hay una escritura donde viene y le dice, Señor, ¿es permitido divorciarse? Y luego dice Jesús, ¿qué dice Moisés? Ahora, Moisés escribió Génesis. Dice, bueno, Moisés nos dio permiso de hacer una carta de repudio. Ah, no, dice, pero no está, eso no es lo que está escrito en Génesis. O sea, lo que Dios se unió, que no lo separe el hombre. O sea, no es permitido el divorcio. Entonces, ¿por qué lo dio Moisés? Precisamente porque son duros de corazón. Entonces, una persona que dice que se puede divorciar es una persona dura de corazón. ¿Por qué? Hermanos, esto es simple. ¿Cuál es el mandamiento que nos da Cristo? Amarás a tu prójimo. Ok, tu esposo se va con Josefina o con Ramona. Ok. Y, bueno, el Señor nos llama a que se quiere ir, que se vaya. Pero luego viene tu esposo o tu esposa y te dice, perdóname, mi amor. Ah, no, yo te perdono, pero yo ya tengo mi panchita. No. O sea, Jesús nos dio un mandamiento. Ama a tu prójimo. Entonces, si yo me caso con Panchita y Panchita se va con Ramón, Panchita sigue siendo mi esposa. Entonces, ¿qué debo de esperar? Yo debo de esperar hasta que se arrepienta. ¿Y qué debo de hacer? Orar por ella. Ah, no, pero pues yo no ya se fue con Ramón, yo no la voy a estar esperando. Entonces no estás amando. Ahora, cuando andamos en el mundo, hacemos esas cosas. O sea, todavía somos duros de corazón. O un corazón no arrepentido. O sea,
El reino de Dios no podemos entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos amando. Entonces, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? Gracias, Cristo Jesús, por lo que hiciste por mí. Gracias, Señor. Y el Espíritu de Dios te quebranta. Y el Espíritu de Dios te dice, ama a tu esposa. Está bien, Señor. Entonces tú amas a tu esposa, pero tu esposa o tu esposo anda con Josefina. ¿Y entonces qué vas a hacer? Lo que dijo, ¿qué dijo Jesús? Ora por Josefina y ora por tu esposo. Ese es el mandamiento. Nomás hay uno, amar a tu prójimo. Y tu prójimo es Josefina y es Ramón o Ramona. Entonces eso es fácil de entender, hermano. No, Dios da permiso de que nos divorciemos. Dios no da permiso. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué la gente se divorcia? Porque no se han arrepentido. Estamos hablando de los que se dicen iglesia. Entonces, ahora, hay iglesia que tiene entendimiento y hay iglesia que no tiene entendimiento. La que no tiene entendimiento tiende a predicar la ley. Cuando predican la ley, son malditos, o sea, todavía no han sido. Fíjense. Ah, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, o sea, conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, dice Jesús. Vida eterna a los que perseverando o dando fruto con perseverancia, como dice en la parábola del sembrador, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Quiénes son los contenciosos? Los que pelean con nosotros, incluyendo cristianos. Hay cristianos que pelean conmigo. Entre ellos tengo hermanos que pelean conmigo en relación al Evangelio. Mis propios hermanos pelean conmigo en relación al Evangelio. Y lo típico, me dicen, no, es que tú no sabes predicar, tú alegas mucho. O sea, yo entiendo cómo hablar bien usando el método de Dale Carnegie. Yo antes usaba ese método, pero el Señor me dijo, no. ¿Dónde me lo dijo? Pablo dice, yo no vine filosofando, yo no vine hablándoles bonito, yo vine con el poder. El testimonio de Cristo Jesús tiene poder. Entonces no se necesita hablar bonito. El hablar, el testimonio de Cristo Jesús es lo más poderoso en esta tierra, hermanos, en el universo. Entonces, el compartir el testimonio de Cristo Jesús, lo compartas como lo compartas, lo digas filosofando o no filosofando, es irrelevante. Entonces yo, por ejemplo, les digo a mis hermanos, no, es que tú alegas. Digo, entonces hay una forma donde no alega la gente. Pues sí, le digo, resulta que los fariseos y los intérpretes de la ley alegaban con Jesús. ¿So me estás diciendo que Jesús no sabía predicar? No tiene sentido, hermanos, no tiene sentido. Entonces hay gente que alega con uno, el Espíritu Santo nos conduce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que dice la palabra de Dios. Sí, o sea, llega un punto en donde no puedes andar o sea, quererles hacer entender a un necio es peor que ser un necio mismo, dice el libro de los Proverbios. O sea, en pocas palabras, si te rechazan el Evangelio, ¿cómo lo dice? No des lo santo a los puercos o a los perros. No des lo santo, o sea, muévete de ahí, predícaselo a alguien más. Si no valoran el testimonio de Cristo Jesús y la gente pelea contigo, déjalos y vete a predicar a otro lugar. Sí, ahí es donde no debemos de andar pero ya a veces les digo, yo estoy en mi casa y yo no quiero alegar con nadie, entonces no vengan a alegar a mi casa.
porque tengo mi maestro. Y siempre les digo, no se ofendan, no se ofendan. Yo tengo quien me guíe, tengo mi guía, el Espíritu Santo me guía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos personas, yo soy uno de ellos, que, que comparten la palabra de Dios. Entonces, fíjense, la ira de Dios precisamente es cuando Dios se aparta de las personas. Ya hay condenación, pero Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Eso es obedecer a la verdad. Sino que obedecen a la injusticia, predicando la ley. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Quién hace lo malo? Todo ser humano. El judío primeramente y también el griego. O sea, el judío y el no judío, el circuncidado y el no circuncidado, judío y no judío. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Primeramente al judío y también el griego. Porque no hay excepción de personas para Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley morirán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿cuál es el juzgar por la ley? Deuteronomio 28. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificadas. Ok. Jesús cumplió la ley, es el único que la ha cumplido. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacernos un solo espíritu con Cristo Jesús. Él ya la cumplió, entonces la benignidad de Dios es, gracias Jesús, tú cumpliste la ley, gracias Señor. Entonces, así como el hombre, en este caso simbólicamente el hombre, el nuevo Adán, es justo delante de Dios, Dios no le pidió primeramente a Eva que haya pecado, no, le dijo a Adán. El mandamiento se lo dio a Adán. Entonces el mandamiento se lo da a Jesús, Jesús lo cumple. Entonces lo único que tenemos que hacer, hermanos, es seguir a Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Tú eres la ley, tú eres el amor manifestado en este mundo. Ahí ya somos perfectos. ¿Se puede guardar la ley perfectamente? Sí. Nada más que se ofende. A mí me han preguntado, a ver, ¿tú eres bueno? Digo, Dios es bueno. Pero le digo, yo soy perfecto. Cálmate, como yo soy perfecto. Entonces la gente, o sea, me tilden de loco. Fíjense lo que dice Pablo, hermanos, ¿ok? Fíjense bien. Porque cuando los gentiles, yo soy un gentil, no soy judío, que no tienen la ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, en el espíritu, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está. ¿Cuál es la ley escrita en sus corazones? El Espíritu Santo, hermano. En el Espíritu Santo está la ley. La ley me dice, el Espíritu Santo me dice, sigue a Cristo. El Espíritu Santo me conduce. Ahora, quiere decir que yo ya no peco en la carne, soy pecador. Todos somos pecadores. Entonces, cuando hacemos morir las obras de la carne, o sea, Señor, por ejemplo, la semana pasada yo me enojé, reventé. Y ya eventualmente el Espíritu me quebranta y yo le digo, Señor, perdóneme, me enojé, yo en realidad no quiero pecar, no, deme palabra, Señor. Y fíjense, les voy a dar el versículo. Me da Salmo 37:4. Básicamente es lo que yo siempre les digo. Enfócate en Jesús.
Fíjense, vamos a mirarlo. Es el salmo que a mí constantemente me da el Señor. El Salmo 37. A mí en lo personal, no quiere decir que a ti el Señor te dé los mismos. Entonces yo le pido al Señor, ayúdeme Padre, necesito palabra. Y siempre me da, el Espíritu Santo siempre me da. Entonces, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición de mi corazón? Amar a mi prójimo. Honrar a Cristo. Esa es la petición de mi corazón. Entonces, mientras yo lo estoy haciendo, y si yo me gozo en eso, así como Pablo, es promesa. O sea, básicamente me dice el Señor, te voy a conceder esta petición. Pero me debo de ir a la palabra de Dios también. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Señor, todavía me enojo. ¿Sí? Todavía te enojas. No te enojes. Perdóname, Señor. Está bien, hijo, yo te perdono. No estoy aquí para condenarte. Estoy aquí siempre para salvarte. No te preocupes. O sea, ya le confesé mi pecado. El Señor no viene a decir, ¡hey, tú pecador! Porque... No, hermanos, Dios no es así. Es Satanás el que viene y te dice, mira, lo que ya te enojaste, ya esto, ya el otro. Entonces ahí es donde está la guerra. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Y porque en Él es donde nuestros pecados son perdonados. Gracias, Cristo Jesús. ¿Dónde estaría, Señor, yo sin ti, Señor? Gracias, Señor. Entonces yo me gozo en eso y eventualmente te da paz a tu corazón en relación a los pecados que estés cometiendo. Eso es salvación. No es que Cristo ya vino, te salvó y ya no te va a salvar. No, Cristo Jesús nos salva todos los días. Todos los días. Pero debemos de estar siempre poniendo la mirada en Él. Entonces, fíjense, aquí está la acusación del Espíritu Santo, o no, fíjense, porque cuando los gentiles, nosotros que no tenemos los 10 mandamientos, la ley, los diezmos, las ofrendas, hacen por naturaleza lo que es de la ley, que es la ley, honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles, viene Satanás y me acusa, pero luego viene el Espíritu Santo y me dice, deleítate en el Señor. O sea, defendiendo mis razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Los 10 mandamientos, los diezmos y las ofrendas, ok. Y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ahora, acuérdense lo que dice Santiago, uno solo es el dador de la ley y ese uno es Jesús. No Panchito, no Juanito, ni Ramón, ni Josefina. Jesús de Nazaret es el único, obviamente, y su espíritu. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, o sea, tú andas juzgando a la gente. Quítate primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja de tu hermano, dice Jesús. Fíjense, tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Yo le digo a la gente así que predica los 10 mandamientos.
Le digo, ¿tú estás predicando la ley? Sí, hay que decirle a la gente su pecado. Le digo, pero le estás robando a Cristo. Yo no robo. Le digo, ella te escucha, pero aquí está el problema. Nunca escuchan, hermano. Nunca. Yo lo único que les digo, mira, relájate, escucha. Cristo murió por todos. Si tú le dices que no debe de robar, un cristiano roba, sí. Ahora, ¿cómo le debes de exhortar para que no robe? Predicándole el evangelio. Mira, hermano, todos somos pecadores, hermano. Pero para eso vino Cristo Jesús, para salvarnos de lo que andamos haciendo mal. Jesús vino a darnos vida, vida en abundancia. Jesús vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. Todos somos pecadores, hermano. Yo soy pecador, usted es pecador. Entonces yo le hablo de Jesús, no de que no robe. Si yo le digo, hey, tú ratero, entonces ya me estoy haciendo como, ya estoy judaizando. ¿Por qué? Si yo le digo, no debes de robar porque la ley dice que no robarás. Y no le hablo de Jesús. Entonces yo me convierto en Satanás mismo. Eso es lo que hace Satanás. ¿Ya viste lo que anda haciendo este? ¿Ya viste lo que hizo este? Le dice el Señor a Satanás. ¿Ya viste a Panchito y a Juanito? Nah, los tienes bien bendecidos. ¿Y qué hace Satanás? Le dice, a ver, quítales esto, a ver, dales esto, a ver si no te niega. Y Dios lo permite. Es Satanás el que incita a Dios. ¿Quién es Satanás en la tierra? Los que predican la ley. En la iglesia los peores son los que predican la ley. ¿Por qué? Porque el que predica la ley es un Satanás, es un demonio. ¿Tú qué dices que no se debe de robar? ¿Robas? Pero yo no robo. Le estás robando a Cristo. Juanito, que es homosexual, está siguiendo a Cristo. Sí, pero le gustan los hombres. ¿A ti qué te importa? Él sigue a Cristo. Que no lo puede librar Cristo del amor a los hombres, así como tal vez a ti te podría librar de andar juzgando a tu prójimo. No, pero Dios odia a los homosexuales. Y ahí es, o sea, por condenar al homosexual, piensa que él está bien. Pero en realidad, ¿qué es lo que quiere hacer? O sea, él se quiere sentir mejor condenando al homosexual. Ahora, si hay homosexuales burlándose de los cristianos y andan, bueno, a los de afuera Dios los juzgará. Sea lo que sea, resulta que todos somos pecadores. Entonces el que se quiera burlar de Dios, a los de afuera, los juzga a Dios, no nosotros. Dentro de la iglesia debemos de juzgar con el evangelio, no con la ley. Primera de Corintios 5. Ay, Corintios, aquí no los alabo. Tienen a un hombre ahí que anda con la mujer de su padre. Mi espíritu, su espíritu, dice, esa persona ya le entregué a Satanás para perdición de la carne. Pero no el espíritu. No el espíritu. Entonces, ¿podemos juzgar dentro de la iglesia? Sí. Sí. Entonces, ahora nosotros podemos eventualmente entregar a Satanás a las personas que están siempre peleé con nosotros. Pablo anda predicando y anda una mujer, anda haciendo esto, lo otro. Y Pablo ahí tranquilo, pero llegó a un punto donde dicen, le manda al demonio, sal de ella. Y salió, y resulta que se fueron las ganancias del dueño de la esclava. Y por eso persiguieron a Pablo. Y lo expulsaron de ahí. ¿Tú qué dices? Que no se debe de adulterar. ¿Adulteras? Yo hablo del matrimonio, yo hablo del divorcio. Ahora yo les digo, no deben de divorciarse. No, yo les predico, yo les digo, no, nosotros no, o sea, si nosotros por naturaleza
no amamos, es que en realidad no nos hemos arrepentido, hermanos. Eso es lo que dice Pablo, no lo digo yo, lo dice Pablo. Todavía no se arrepienten, todavía tienen su corazón duro, son duros de corazón todavía. ¿Por qué? Porque andan condenando al mundo. Si tú no tienes misericordia con la gente, tampoco Dios la tiene contigo. Jesús murió por ti, ok, gloria a Dios. ¿Ahora qué? Ahora predica Jesús, no la ley. No la ley, o sea, si tú lo recibiste gratis, entonces ¿por qué vienes a condenar a la gente? Si para ti fue gratis, también para el homosexual y el transexual y el pedófilo, sí, el pedófilo al que todo mundo odia, sí. Ahora, no es que yo esté defendiendo al pedófilo, pero digo, Cristo murió por todos. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, por ejemplo el día, los que guardan los días, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Esto muy difícil lo entiende una persona que no entiende, que no sigue el evangelio. Esto es imposible de entenderlo, hermano. Tú que robas, le robas a Cristo. Tú que adulteras, o sea, tú que, como le dices a la gente, no adulteres. Si tú, diciéndote iglesia, estás adulterando en contra de Dios. Cristo es el esposo de la iglesia. Y luego vienes a manosear a la mujer de Cristo. Eres un adúltero espiritual, no carnal, espiritual. Cuando nosotros venimos, si yo vengo y le predico la ley o los diezmos a la gente, a la iglesia, ando manoseando a la esposa de Cristo. Hagan de cuenta y que le ando agarrando los pechos y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos. Porque no es lo carnal, sino lo espiritual. Porque como está escrito, el nombre de Dios, o el de Cristo, es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad, en este caso es la circuncisión, así como en los Gálatas, en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, aprovecha ser judío si guardas la ley, si honras a Cristo y amas a tu prójimo, pero si no, entonces de nada te sirve la circuncisión, o sea, ser judío. Si el incircunciso, o sea, si el gentil, guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, si una persona no judía honra a Cristo y ama a su prójimo, es circuncidado espiritualmente, porque es en el corazón donde debemos de ser circuncidados, no en el pene. Y el que físicamente es incircunciso, fíjense bien, pero guarda perfectamente la ley. ¿Cómo que guarda perfectamente la ley? Aquí está. ¿Se puede guardar perfectamente la ley? Sí, aquí está. También lo menciona Pablo en Filipenses. Dice Pablo, nosotros los perfectos. ¿Cómo que los perfectos? Yo le he dicho a la gente, le digo, yo soy perfecta. Cálmate. Pero bueno, entiendo que la gente, no, hermano, nadie es perfecto. Jesús es perfecto. ¿Usted cree que nosotros vamos a llegar al cielo siendo imperfectos? No. ¿Cómo somos perfectos? Cristo es el perfecto. Pues nada más cásate con Cristo. Así está en 1 Corintios 7 también. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino el judío. El verdadero judío es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. Está en el libro de los Salmos lo dice así. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, fíjense. Ya miramos que en Romanos 2 hay dos palabras clave, robar y maldito. Robar y maldito. El que roba es maldito. ¿Se acuerdan que Jesús dice, hay unos que cuando
cuando estén delante de la presencia del Señor, o más bien que viene, Señor, ábrenos. Jesús dice, no los conozco. Hacedores de maldad, o sea, malditos. ¿Por qué? Señor, en tus plazas anduvimos contigo, Señor, anduvimos expulsando demonios en tu nombre. No los conozco, malditos. Apártense de mí. No los conozco. Hay iglesia que es maldita y no lo sabe. Entonces, fíjense. Pablo viene, les escribe a los Gálatas, está la salutación en los primeros 5 versículos y lo dice en el 6. Estoy maravillado, estoy tan sorprendido, Gálatas, de que tan pronto se hayan alejado de quien los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Acuérdense, malditos y los que roban. Mas si a nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, o sea, el testimonio de Cristo Jesús, que sea maldito, sea anatema. Como antes les hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿acaso busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Usualmente con un falso evangelio es para agradar a los hombres. ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y luego aquí es donde dice, antes yo era en el judaísmo, yo les aventajaba en todos, dice, pero esto todo, dice, me fui a Arabia, estuve ya 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces la gente se maravillaba de decir, oh, el que antes perseguía ahora anda con nosotros. Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. ¿Se acuerdan que en el libro de los Hechos menciona, apártenme a Pablo y a Bernabé? Llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y se fijan aquí, ¿cuál era el problema? Que los estaban circuncidados. Fíjense, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse en la iglesia. O sea, le cortaron el prepucio del pene a Tito. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar, fíjense bien, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Cristo no quiere que sigamos a los hombres, hermano. Hay muchos mandamientos en la iglesia donde la iglesia es esclavo de los hombres. Y uno de los más comunes es, debemos ir a la iglesia los domingos y debemos de dar diezmos. Esos son los más comunes, hermanos. Ahora, ¿se debe de reunir la iglesia? Sí. ¿Cuándo? Pues cuando puedan, pero usualmente es en una casa. Ahora, ¿vamos a condenar a los hermanos porque alguien puso un edificio ahí para que se congregue la iglesia? No. Pero ¿qué pasa en la mayoría de iglesias? Se pelean por los edificios, porque lo miran como capital y no como un lugar de reunión. Usualmente, si el pastor tiene buenas intenciones, se muere el pastor, sigue el hijo y ahí ya valió chicharrón, o sea, a pelearse por el dinero, por los diezmos. ¿Por qué? Porque está entrando el dinero de los diezmos, el lugar ya se pagó,
Y ahí es donde tienden a la avaricia. Entonces, ¿todo por qué? En realidad el dinero es para las necesidades de los santos, para que se reparta por igual, hermanos. Así está en el libro de los Hechos. Bernabé tenía una propiedad, vino, la vendió, trajo el dinero, los puso a los pies de los apóstoles. Entonces el dinero se repartía de acuerdo a las necesidades. Dice Pablo, no para que yo tenga más o para que tenga menos. Y el que trabaje en el evangelio, que viva del evangelio. Entonces, ¿cuánto debo de poner? O sea, no un diezmo. Hay necesidad en la iglesia, pon tu casa. Hermano, los invito a mi casa, ¿verdad? Que se reúna la iglesia en tu casa. Tú tienes un lugar ahí más o menos grande donde se pueden reunir. Que se reúnan en tu casa. Invita. Cuando hagas una fiesta, o sea, cuando se reúnan como iglesia, Jesús dice, cuando hagas una fiesta, no invites a tu familia. Invita a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los homeless, invítalo para que escuchen la palabra de Dios, y en la medida que escuchen la palabra de Dios, y en la medida que van creciendo, obviamente van a venir unos a escondidas a espiar la libertad de la iglesia. ¿Y qué es lo primero que van a decir? No, vámonos a mi iglesia, miren, yo ya tengo un edificio, pero ya el Espíritu Santo nos guía y nos puede dar, sale o simplemente reluce. Porque una persona que viene con malas intenciones, de su boca, de lo que tiene en el corazón, lo dice, eventualmente lo dice. O sea, así es como yo los he identificado, las personas que andan predicando mal. Esa fue parte de mi enseñanza en los primeros años. El Señor me anduvo mostrando eso. Ahora los puedo identificar. Obviamente, dejándolos hablar. Oiga, hermano, ¿usted qué cree de esto? ¿Usted qué dice? Y muchas veces, hasta que sin que lo preguntes, ellos mismos usualmente son ávaros o tienden a, no, aquí tienen que ser lo que yo digo, porque yo estudié, tengo maestría en teología y en realidad no saben nada. Porque no se trata de ir a un lugar y estudiar teología. Ahora, yo no condeno eso. Dios le puede dar el entendimiento a una persona yendo a un lugar donde le estudian teología, pero también yo no fui. Yo no estudié teología en ningún lugar. Entonces, yo le pregunté, Señor, ¿dónde estudio? Dice, yo te enseño. ¿Usted me enseña? Sí, yo te enseño. Lo que Él me enseña, yo lo comparto con ustedes. Ahorita estoy compartiendo algo que el Señor me mostró el fin de semana, que tiene que ver, precisamente con el robo, y cómo abrir las ventanas del cielo, ¿ok? Para que recibas la bendición. Pero de los que tenían de reputación de ser algo, o sea, dice, a mí nada me enseñaron. Entonces, Pablo viene, comparte de lo que pasa ahí, menciona de cómo Pablo reprende a Pedro, porque Pedro se andaba comportando hipócritamente, ¿verdad? Lo confrontó y le dice, tú, ¿por qué les haces guardar la ley si tú andabas con los gentiles? Y eso le hace una exhortación a Pedro. Acuérdense, hermanos, Pablo tenía más conocimiento que Pedro, porque Pablo conocía la ley y la ley es simbólica, es sombra de lo espiritual. Entonces no hay comparación, no hay comparación. Pero por encima del conocimiento está el amor, está el amor. Entonces fíjense, en el capítulo 3 dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los hipnotizó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros, ante cuyos ojos? Aquí están personas que recibieron la salvación y la están perdiendo. La están perdiendo, fíjense bien. Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado. Solamente, esto quiero saber de vosotros, recibieron el Espíritu. Ahora, no les dije uno de los versículos que yo más comparto, Gálatas 2:21, dice, no desecho la gracia de Dios,
Pues si por guardar la ley fuera la justicia de Dios, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros somos salvos por cumplir la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Nosotros somos salvos cuando creemos en el Evangelio de Cristo. Gracias, Jesús. Así de simple. Gracias, Jesús. ¿Ahora qué? Ahora vamos a dar fruto. Ahora hay que dar fruto. O sea, trae el diezmo al alfolí. ¿Qué es traer el diezmo al alfolí? Aquí está, fíjense bien. Gálatas, ya los engañaron. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar el Evangelio con fe? Tan necio sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar con la carne? Por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, para poder llegar ahí de que hayan recibido el Evangelio, no es cualquier cosa. Pablo tuvo dolores de parto. Pelearon contra él. Y bueno, salió vencedor. Nacen los hijos. Pero resulta que los hijos, como eran niños, vinieron y los engañaron. Oh, no, te tienes que hacer la circuncisión. Ah, ok, está bien. Y Pablo por eso escribe esta carta. Aquel que lo suministra, que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego viene y da una alegoría tomada de Abraham. Abraham, por ejemplo, Abraham era un viejito ya, le dice, mira, Abraham, todo esto va a ser para tu descendencia. Señor, si ni tengo hijos, mi esposa es estéril, ya está ancianita, ya ni siquiera le baja la regla. Y le dice, mira, Abraham, ven, vamos para afuera. A ver si puedes contar las estrellas. Así de grande va a ser tu descendencia. Y Abraham no peleó con Dios. Abraham no le dijo, nah, señor, yo ya estoy viejito, mi vieja ya también ya está viejita. No. Abraham dice, ¿de veras, señor? Le creyó a Dios, le creyó. Y por haberle creído, le contó por justicia. Entonces, yo te digo, tú eres pecador. Panchito, Panchita, ustedes son pecadores. Cristo te presenta perfecto. Él murió por ti. Él ya te limpia de todos tus pecados. ¿Tú le crees? Sí, Señor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Gracias, Cristo Jesús. Ahora, si empiezas ahí a cuestionar, no, pero quieres, pero, o sea, si empiezas a cuestionar, entonces ahí ya es donde Satanás te está engañando. Si tú le crees, gracias, Cristo Jesús, entonces ahí es donde te das cuenta lo bueno que es nuestro Padre Dios, lo bueno que es Cristo, y eso es lo que te guía a dejar tu vida pecaminosa. Entonces dices, ok, Señor, por haberme amado, porque primero Él nos amó, entonces ahora yo quiero honrarlo. Entonces ahora tú ya quieres seguirlo, ahora ya no quieres seguir el mundo, pero no es de que por tú quererlo ya el Señor te lo da. Entonces tú lo pides, Señor, yo lo quiero seguir a usted. Todavía hago esto, pero yo lo quiero seguir a usted. Entonces tú mantente en eso, en esa esperanza, y Cristo viene a tu corazón a quitarte lo que te estorba, lo que sea. El adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, lo que sea, Él te lo quita. Al último, de lo único que se trata es de buscar a Cristo. Entonces, Pablo da el ejemplo de Abraham. O sea, ahí es donde ya estaba escrito que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles. Entonces le dice, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, por la fe. Y cuando habla acerca de tener un hijo, sí, es simbólico. Su hijo simbólico es Isaac, Jacob, y luego las 12 tribus de Israel.
Entonces ahí es simbólico. En Isaac, o sea, en la fe, está la salvación. En Jacob, no en Esaú. Esaú despreció la bendición, entonces el Señor se la dio a Jacob. Y ya cuando Esaú se arrepintió y quiso tomarla para atrás, ya no pudo. Entonces, y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No por tus obras, por la fe. Y la ley no es de fe. Entonces, si nosotros somos salvos por la fe, entonces ¿cómo la vamos a perder? Fíjense bien, aquí es donde Satanás obra, aquí es en donde cómo Satanás engaña a los calvinistas. O sea, hermano, es que si nosotros somos salvos por la fe, no por nuestras obras, entonces por nuestras obras no la vamos a perder. Si nosotros somos salvos por la fe, entonces es gratis. Pero por otro lado, venimos y lo torcimos y condenamos a los homosexuales o a los que no son como nosotros o a los que no se congregan como nosotros, entonces ya estamos condenando. Entonces, si tú recibiste el Espíritu de Dios por escuchar el Evangelio, entonces ¿por qué no le predicas el Evangelio a los demás? Porque ahora tú juzgas. Entonces, así como a los Gálatas. Ellos seguían teniendo fe, pero querían agradar con obras carnales. Y dice Pablo, no, si ustedes hacen eso, caen de la gracia, regresan a la maldición, porque en todo caso es como decirle a Cristo, Cristo, tu sacrificio no es suficiente, voy a dar diezmos, me voy a cortar el prepucio de mi pene, voy a traer ofrendas. No, hermanos, no. El sacrificio de Cristo es suficiente. Está en Hebreos. Con un solo sacrificio nos presenta perfectos delante del Padre. Con uno solo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, ya Cristo en la cruz borró, ya rompió ese pacto que había. Este era el pacto de la ley. Los 10 mandamientos, los 10, los 613 mandamientos. Vino Jesús y básicamente hizo esto, miren. No más. Ya no están bajo la ley. ¿Quieren tener paz? ¿Quieren ser felices? ¿Quieren tener vida eterna? Síganme a mí. Ahora, estamos en el mundo, pero ya no prediquen los 10 mandamientos. Ya rompí ese pacto. ¿Ahora qué? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y ya este pacto de los 10 mandamientos, ya no. Síganme a mí, honrenme a mí. El que honra al Hijo, honra al Padre, a Jehová, a Yahweh. Honrenme. Y ahora, como ya rompí este pacto, les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. No se dejen engañar por los falsos profetas, sobre todo que predican la ley. Señor, ¿cómo lo reconocemos? Por sus frutos. Los que predican los 10 mandamientos, la ley, los diezmos, las ofrendas. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Pues lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, predicar el testimonio de Jesús. En Cristo Jesús está la salvación, pero ahora ¿qué? Hay que dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Hacer morir las obras de la carne, pero ya siendo salvos, porque ya comimos la Pascua, ya salimos de Egipto, pero ahora vamos a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Estar con Cristo 1000 años o un día. Esa es la tierra prometida. ¿Podemos entrar a la tierra prometida ya? Sí, ya podemos entrar en la tierra prometida. La tierra prometida es cuando Cristo dice, el que me ama, mi palabra guardará.
Entonces, si tú me amas, vas a guardar mi palabra. Ok. Señor, ¿qué hago? ¿Qué obras hago? Cree que yo soy el Hijo de Dios y que voy a morir por ti, a los de su generación. Cree en mí, es todo. Ok, yo te sigo. Ok, sígueme. Ok, yo te sigo. Sígueme. No, Señor, pues es que me acabo de casar. Sígueme. Señor, deja cuidar de mi padre y ya lo que se muera te sigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. El que me sigue tiene vida. No vas a morir. O sea, ¿cómo te preocupas por tu padre? O sea, ven a predicar. Sígueme para que lleves el pan de vida a tus hermanos. O sea, trae los diezmos al alfolí y verás cómo se abren las ventanas de los cielos. O sea, sigue a Jesús, predica el evangelio, o sea, da los diezmos y las ofrendas, y vas a ver cómo se abre el cielo y vienen los ángeles de Dios a cuidarte, a bendecirte y a darte todo. O sea, cada persona es diferente. A mí el Señor, que fue una, conozco a Jesús. Dos, me llevó al Edén, de donde fue expulsado Adán. Pude ver, nada que ver, hermanos, nada que ver. O sea, nada a la comparación de este mundo, del mundo de donde fue expulsado Adán y Eva. Nada que ver, o sea, no hay comparación. Es mucho, mucho, mucho mejor estar en el Edén, en el paraíso, que estar aquí. Ya podemos entrar en el paraíso, hermanos. Y entrar en el paraíso es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. ¡Ay, que se viene la tercera guerra mundial! Cálmate, hombre. Pues en Cristo no hay muerte. Déjenme decirles, vienen cosas bien difíciles, hermanos, para la gente que no está en Cristo. De hecho, ya comenzó. Mucha gente está endeudada, mucha gente no le alcanza su dinero ya. La inflación, pues ahí va para arriba. El dólar está perdiendo su valor, por lo menos aquí en Estados Unidos. Las cosas no se van a mejorar ahorita, van a empeorar. Entonces yo estoy haciendo la llamada, hermanos, busquen de Cristo, es hora de seguir a Cristo. Sigue a Cristo y predica el evangelio. O sea, lleva pan. Llevar pan también es amar a tu prójimo. O sea, hacer lo que Dios dice, fíjense bien. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿se fijan? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, simbólicamente en Isaac. Pero esta simiente, ¿quién es? Es Cristo, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa que le hizo a Abraham. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué es la ley? Aquí dice, bueno, la ley se dio para hacernos entender de que todos somos pecadores. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuera dada a los creyentes. Entonces, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. O sea, ya todos somos iguales. No hay varón, no hay mujer, no hay esclavo, no hay ni libre. Todos somos iguales. Y si vosotros son de Cristo, somos linaje de Abraham. Entonces, sigue hablando alegóricamente.
Fíjense, entonces le dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre. Ese es el nombre de Dios, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si ya somos hijos de Dios, si ya somos hijos de la promesa, entonces hace también una alegoría en relación a Sara, el hijo de Sara y el hijo de la esclava. El hijo de la esclava era figura simbólica de el pacto de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre tenía un hijo? En el caso de Abraham, tuvo un hijo con Sara y tuvo un hijo con la esclava. ¿Qué dijo a la hija de la esclava? Le dijo, vete, no te puedes quedar en la casa, porque el hijo de la promesa era Isaac, en Sara, no en la esclava. Entonces, Pablo usa esa alegoría para decirnos, no te conviene irte a los 10 mandamientos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a lo que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volverse a esclavizar? Fíjense, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Se fijan? O sea, si guardamos los días, el día de reposo, el domingo, los meses, los años, la circuncisión, les ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Entonces, ¿dónde está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Fíjense bien, si yo vengo y le digo a un católico, no, mire hermano, usted no es salvo por ir a misa, por guardar los sacramentos, usted es salvo si usted cree que Jesús murió por usted. Entonces viene una persona, no, que en realidad no te dejes engañar, este es un protestante, este no. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a la persona? No te hagas esclavo. Mira, yo antes era católico, pero mira, Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a darnos libertad para no hacernos esclavos de doctrinas de hombres. Entonces yo le puedo decir, mira, tú quieres saber en relación, digo, yo ahorita tengo aquí ya más de 1100 estudios. Tengo estudios en realidad lo que es el verdadero bautismo, el verdadero, muchas de las cosas que enseña la Iglesia Católica son de alguna forma bíblicas, pero mal entendidas. O sea, por ejemplo, un sacramento es el sacramento, el de pedir perdón, el de la confesión. Pero resulta que la confesión es con Dios todos los días, Señor. Perdóneme. Tenemos abogado en el cielo, que es Cristo Jesús. Cristo con un solo sacrificio nos perdona todo y dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces, si el Señor ya no mira nuestros pecados, porque seguimos a Jesús, entonces, ¿qué hace Satanás? Te condena. Oh, no, tienes que ir a misa, porque si no vas a misa, te vas al infierno. Oh, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, te dicen los pentecostales. Oh, si no guardas el sábado, te dicen los adventistas, que es en realidad la señal del Señor. Si no lo guardas, entonces no eres iglesia, estás fuera de la iglesia. Hermanos, no estamos bajo la ley, y aquí está, no estamos bajo la ley. Cristo rompió ese pacto. Somos libres, somos libres.
Entonces fíjense, bueno, dice, esas personas tienen celo, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celos por ellos. Oh, no, yo ahora sí guardo el sábado. Oh, no, yo voy a misa, yo me confieso y comulgo, no como otras o como otros. Eso es lo que usualmente, hermanos. A veces hasta los mismos padres. ¿Ya fuiste a misa? O sea, eso no es. Jesús nunca hizo eso, hermano. Ahora, ¿por qué lo hace la gente? Bueno, porque no hay conocimiento. Tampoco nos vamos a burlar. Hay niños espirituales y hay adultos espirituales. Entonces, esas cosas el Señor nos va enseñando. Nos va enseñando, ¿verdad? No juzgues. ¿Quieres enseñar a tus hijos? Bueno, tu ejemplo es el mejor. Es la mejor forma de educar a tus hijos, tu ejemplo. Porque tú le puedes decir, hijo, no robes, hijo, porque si robas te vas a ir al infierno. No. Si tú le dices a tu hijo que no robe y tú robas, eres un hipócrita. Entonces, la mejor forma de darle una educación a tus hijos es tu ejemplo. Lo que tú haces habla tan alto que lo que dices no lo escuchan tus hijos. Habla más alto lo que hacemos. Entonces tú quieres bendecir a tus hijos, tú sigue a Jesús y deja que tus hijos vean tu fe. Entonces eventualmente tus hijos son bendecidos en eso. Entonces un día tú te vas, un día te viene un problema, ¿verdad? Oye, pues que te vamos a sacar porque no tienes dinero para pagar la renta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, tus hijos, nos van a sacar, pa. Nos vamos a quedar en la calle, ¿o qué pasó? Tú no temas, hijo. Dios está con nosotros. Dios cuida de nosotros. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, lo que pase, no te preocupes, hijo. Entonces, tu hijo nomás se te queda viendo. Hay un terremoto y si empiezas, ¡ay, ay, está temblando! Pues, ¿qué va a hacer tu hijo? Pues lo mismo. Pero si se viene un terremoto, tú tienes la paz de Cristo, pues haz de cuenta que andas en Disneylandia, andas ahí en los estudios Universal o en Six Flags, está temblando y simplemente, pues tú dices, bueno, pues está temblando, ¿verdad? Y andas así, y voltean tus hijos y te miran, y está temblando, sí, mi hijo, métete ahí debajo de la mesa si quieres, ¿verdad? Te pones a orar, gracias Padre mío, Señor, por Cristo Jesús, y nada pasa. Nada pasa. Ahora se puede caer la casa, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. A mí no me dan miedo los temblores. No me dan miedo los temblores. Te sacan de ondas porque de repente te empiezas a mover. Ahora, si ando en la carne, me empiezo a alejar de Cristo, empiezo a vivir una vida carnal, pues eventualmente me va a dar miedo. A lo mejor viene un mosquito, ¡ay! No me voy a pegar una enfermedad ahí. Eso es así, hermanos. Fíjense cómo dice Pablo, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente en ustedes. Fíjense, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Aquí está hablando simbólicamente como madre. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Se fijan? ¿Me estás hablando, Luisito, que Cristo se debe de formar en nosotros? Sí. En realidad no, lo que tenemos que hacer es ser como Cristos. Ahora, ¿podemos llegar a ser como Cristo aquí, igualito a Él que en este mundo? No. En parte profetizamos, en parte le conocemos. Juan dice, cuando estemos con Él, entonces sí, vamos a ser igualmente a Él. Cuando estemos con Él, no antes. Entonces, Cristo se debe de formar en nosotros. Entonces, Pablo perseguía a la iglesia. Entonces, tiene un encuentro con Cristo. Cristo se empieza a formar en él. Entonces, Pablo anda trabajando. El Espíritu Santo le dice, ve para allá, ok. El Espíritu Santo le dice, ve para acá, ok. El Espíritu Santo le dice, ánimo, Pablo, no se va a morir nadie, ¿no? Ok.
El Espíritu Santo lo libra de la serpiente que lo mordió en la isla de Pasmos o en la isla que sea, ahí en el Mediterráneo, y les predica el Evangelio. Y eventualmente Pablo escribe, dice, yo trabajé más que todos los apóstoles, dice, pero no yo, sino Jesús en mí. Ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Cristo se debe de formar en nosotros, el Espíritu de Cristo debe de tomar control de nosotros, hermano. Simbólicamente, Adán cuida de Eva, Panchito cuida de su Panchita, yo cuido de mi esposa, tú cuidas de tu esposa. La mujer es más feliz cuando es cuidada por su esposo. Ella no lo sabe, a veces el esposo no lo sabe. El esposo vive para su mujer, la mujer vive para agradar a su esposo también. Sí, la mujer también vive para agradar a su... Ella siempre anda haciendo cosas para agradar a su esposo. Ahorita las cosas están cambiando, ¿por qué? Precisamente porque está el espíritu de Jezabel pero sobre todo porque la iglesia se ha olvidado de Cristo. Entonces, cuando la iglesia se olvida de Cristo, pasa lo que está en Deuteronomio 28. Primeramente le pide cuentas a los hombres. A ver tú, no, pues andas tras el dinero. Oh, si andas tras el dinero, andas tras dioses paganos. ¿Qué voy a hacer? Tu esposa se va a acostar con otro. No te va a alcanzar el dinero. Vas a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no te va a alcanzar el dinero. No te va a alcanzar. Las mujeres se van a comer a sus hijas. Las madres se van a comer a las hijas. O sea, las tratan mal. Las tratan mal. Los padres a los hijos. Los hijos van a odiar a sus padres. Ese es el castigo por dejar a Cristo, hermano. Cristo no vino a condenar el mundo, en el mundo ya hay condenación, Satanás hace eso, entonces Dios quiere librarnos de esa condenación. Entonces si nosotros seguimos a Cristo Jesús, Cristo nos salva de todas esas cosas, de tragarnos a los hijos, de todo. Entonces Cristo viene a restaurar la familia. El Señor me dijo, yo voy a restaurar tu familia. Yo ya le sirvo a Él de todo corazón. Pero el Señor me dice, o sea, yo amo a mi esposa. ¿Quién lo puso? El Señor. Porque ella andaba así de repente siguiendo la corriente de los teólogos de este mundo y el Espíritu Santo me dice, no, para. Honra a tu esposa. Oh, ok, está bien. Hónrala. Yo voy a poner en ella lo que se necesita para que te honre a ti. Pero tú honrala, aunque ella ande en el mundo. Está bien. O sea, Él es el que restaura la familia. ¿Para qué? Pues para la salvación. Yo ya soy salvo, yo ya soy feliz. Yo no necesito de mi esposa para ser feliz. Yo ya soy feliz en el Señor. Pero ¿a poco me voy a olvidar de mi esposa? Señor, le pido por mi esposa, sí, no te preocupes por ella. Ella va a estar bien. Ella va a estar conmigo en el paraíso. Aunque ande con Ramón ahorita y aunque ande, el Señor la va a salvar. Porque Él salva toda la familia. Ahora, si alguno de mis hijos empieza a renegar, no, que mi padre, que no sé qué, y se va enojado y me desprecia, entonces son ellos los que se desprenden de uno. De hecho, la bendición está aún con mis nueras, por decir, y mis yernos. Pero si ellos desprecian mi amor por Cristo, entonces mi trabajo es orar por ellos para que el Señor tenga misericordia, pero pues al último el resultado es Dios hace como Él quiere y Dios usa todas las cosas para bien de la iglesia. Entonces fíjense, aquí Pablo usa alegóricamente ser madre y dice por los que vuelvo a tener dolores de parto. O sea, ya había nacido, pero otra vez se volvieron al vientre de la esclavitud. Y
Simbólicamente, por eso la mujer tiene dolores de parto. O sea, nosotros no vamos a seguir a Jesús. Oye, déjate predico a Jesús, es el Hijo de Dios, Él murió por ti, Él te ama. A nuestro Padre Dios lo mandó para que Él muriera por nosotros. Ah, yo lo creo, gloria. Y ya, y no, no es así, hermanos. No es así. Hay dolores de parto, ¿no? O sea, hay dudas, hay peleas, y otra persona, no, esta es la religión de tus padres. O sea, hay dolores de parto. Entonces, eventualmente se recibe la palabra de Dios y llega un punto en donde dices, ahora sí soy libre. Entonces, nace una persona y ahora ¿qué? Regocíjate en el Señor. Ahora da fruto o ahora dale gloria a Dios. ¿Cuándo le das gloria a Dios? Precisamente en la medida que vas viendo las bendiciones de Dios. Yo ya he mirado cómo el Señor cuida de mí monetariamente, físicamente, cuida de mis hijos, me cuida en todo, hermanos, en todo, o sea, y no nomás en mí, pues, o sea, en todos aquellos que le sirven. Él tiene cuidado de las cosas más insignificantes. Yo digo, ay Señor, no cabe duda, digo, gracias Padre. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjense, y vuelve a dar la alegoría que ya se les expliqué, la de Sara y Agar. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Ahí está la alegoría. Dice, tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Los hijos de la promesa en Cristo Jesús, los hijos de la promesa simbólicamente en Isaac. Dios no le dijo, vas a tener un hijo con una esclava, no le dijo eso. La promesa fue en Sara, ella va a ser la mamá de tu hijo. Simbólicamente también éramos de una madre estéril porque estábamos apartados de Dios, pero eventualmente el Señor dice, vengan también ustedes benditos de mi Padre. Entonces fíjense, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, el pacto con Moisés, el de los 10 mandamientos, y el pacto de la gracia en la última cena. Uno proviene en el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, ahí está, para ser esclavos. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está libre, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne? Así está escrito. Los que nacen según la carne nos van a perseguir, hermano. El católico de corazón nos va a perseguir, el adventista nos va a perseguir. O sea, el que se va con los 10 mandamientos, con la ley, va a perseguir, así como Caín persiguió y mató a Abel. Abel es figura de los cristianos de la gracia. Caín es figura o es simbólico de los que predican los 10 mandamientos, la ley, los diezmos y las ofrendas. Hay personas que no, pastores, la mayoría de pastores evangélicos no predican los 10 mandamientos, pero predican los diezmos y las ofrendas literalmente, y eso es erróneo, hermanos, eso es erróneo. Y hay personas que lo saben y no lo quieren corregir. Saben, ¿por qué? Porque les da miedo. No quieren corregir. Hay personas que sí saben que están haciendo mal. Entonces quieren tener esclavos. Porque les da miedo. ¿Y qué tal si les digo la verdad? Y ya no dan diezmo. Pues nos vamos a quedar sin iglesia, nos vamos a quedar.
hermanos, que sea falta de fe, falta de... Entonces fíjense, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora? Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con la hija, el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, vayan y lean el libro de Génesis en relación a ellos también Dios les prometió una nación. Voy a hacer de ti una gran nación. A nuestros días, ¿quiénes son los hijos de Agar? Los árabes. Los árabes. Los que pelean contra el pueblo de Israel, con los que hay guerra ahorita. Bueno, ya los iraníes ya no son árabes, pero yo voy a terminar con Gálatas 5, fíjense. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Si dan diezmos, porque es lo mismo, o sea, es de la ley, y se quieren justificar de, oh Señor, yo sí te doy diezmo, de nada les sirve Cristo. Por eso mucha gente no está recibiendo la bendición, hermanos. O sea, la paz de Cristo. Ahora, fíjense bien, lo único que tiene, si tú te estás congregando en un lugar, pregúntale al Señor, pero no des diezmos literal. Tú quieres ayudar al pastor para que se da dinero, pero no le llames diezmos. ¿Cuánto vas a dar? Tú puedes decir, bueno, yo voy a dar tanto dinero. Y tú puedes hacerlo cada semana, cada 2 semanas, si tú quieres, pero no como diezmo. El verdadero diezmo es que prediques el evangelio, hermano. Fíjense bien. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que el que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. De la gracia habéis caído. Este versículo no lo entienden los calvinistas. No lo entienden. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Romanos 5, del 1 al 5. Porque en Cristo Jesús la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, o sea, ser judío o no ser judío, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Y luego, alegóricamente, un poco de levadura leuda toda la masa. Se va al libro del Éxodo, Éxodo 12, donde habla acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Coman a Cristo sin levadura. Es una fiesta de 7 días, 7, 8 días. Un poco de levadura, o sea, de orgullo, leuda toda la masa, toda la iglesia. Yo confío respecto de ustedes en el Señor que no pensaréis de otro modo. Mas el que los perturba, o sea, el que les llevó este falso evangelio, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, la del corazón, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá, fíjense aquí lo que dice, ojalá se mutilaran los que os perturban. Aquí Pablo está diciendo, ojalá que se corten el pene los que los perturban. Porque vosotros, hermanos, fueron llamados a libertad. Solamente que no uses esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No hay amor más grande que predicar el evangelio de Cristo Jesús, hermano. No hay amor más grande.
Tú le puedes ayudar con comida a la gente, eso es bueno. Eso es bueno, eso es amar al prójimo. Pero aún es más predicarle a Cristo. Y más si la persona te escucha. Porque ese es el verdadero pan de vida. No trabajen por la comida que perece. Trabajen por la comida que no perece, o sea, por predicar el Evangelio. Entonces, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu. Anden en el Espíritu, así como en la parábola de las 10 vírgenes. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Ahí está la batalla. Espíritu, carne, carne, espíritu. Ahí está la guerra. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces aquí es donde podemos hacer un análisis cómo está nuestra vida. ¿Estamos llevando una vida espiritual o estamos llevando una vida carnal? Las obras de la carne. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo puedo andar en adulterio, en fornicación, o en inmundicia, o en lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales los amolesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios si practicas esto. Entonces, si eres adúltero, o si estás fornicando, o si andas en la inmundicia, o en la lascivia, o en la idolatría, avaricia es idolatría, hechicerías, enemistades, peleándote, celos. Ya mencionamos los celos. Celos de que deben de guardar el sábado, debes ir a misa, debes de hablar en lenguas. Esos son celos. Iras, contiendas. O sea, estas son las obras de la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no estar en las obras de la carne? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si tú tienes gozo en el Señor, vas bien. Si tú tienes paz en el Señor, ahora, gozo en el Señor cuando te están persiguiendo. Si tú tienes paz en el Señor cuando te están persiguiendo, o sea, cualquiera se puede gozar o tener paz en el mundo cuando todo está bien. Aquí, hermanos, el fruto del Espíritu se da cuando te persiguen en la carne. Entonces, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es necesario sacrificar esto por amor a Cristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y fíjense, aquí está la vanagloria de los hombres. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Yo trato, el Señor, yo les he dicho, lo primero que el Señor me dijo, no tengas envidia. Digo, envidia, Señor, yo no soy envidioso, pero si usted me lo dice, si lo soy, aquí está. Me ponía a debatir con mis hermanos. Eso es envidia. Eso es envidia. O sea, yo quiero compartirle a mis hermanos las cosas como son para que reciban la bendición, pero llega un punto en donde ya no es predicar a Cristo, sino mi orgullo. Entonces le digo, Señor, perdóneme.
Entonces le digo, ¿y qué hago? O sea que dice, déjalos que ellos crezcan, déjalos que ellos crezcan. Nadie es profeta en su tierra, cabezón. Entonces, para mí, ¿cuál es la forma más fácil de estar aquí en mi casa? Porque yo siempre ando hablando del Señor, hermano. A mí me cuesta no hablar de Cristo. Entonces, si voy con mis hermanos, con mi familia, es bien difícil para mí quedarme callado, no hablar de Cristo. Entonces, ya, ahora, ahí también entra la gracia de Dios. Si viene una persona y me dice, tienes que guardar el sábado, callar. Porque Pablo dice también de que no debemos de hacer caer a los pobres en la fe. Los pobres en la fe, hermanos, son los que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. O sea, el guardar el sábado lo hacen para Dios. Son débiles en la fe. Entonces, déjalos. Si quieren ir a misa y creen que por ir a misa es bueno, déjalos. Ora por ellos, ¿verdad? Que el Señor les vaya dando entendimiento. Si son tu familia, pues no te van a escuchar. Ahora, si el Espíritu te dice que les digas, bueno, diles. Entonces, porque hay hermanos que sí te escuchan. Andrés le dijo a Pedro, hemos encontrado el Mesías. Los hermanos, había otros hermanos, también Juan, con su hermano Jacob. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Entonces, hermanos, no le robemos a Dios predicando la ley. Mejor vamos a compartir, vamos a traer el pan de vida que es Cristo Jesús, o sea, el Evangelio, y van a ver ustedes cómo se abren las puertas del cielo. Dios te puede sanar de cualquier enfermedad, de la leucemia, del cáncer. Dios te puede restaurar tu familia, abriéndose las ventanas del cielo. Pero si tú quieres seguir al mundo, no puedes servir a dos dioses. O sigues a Jesús o sigues al mundo. No le robes a Cristo, comparte a Cristo y vas a recibir las bendiciones. La paz de Cristo esté con ustedes.